un hombre olvidado por la historia, pero cuyo linaje cambiaría el destino de toda la humanidad. Isaí, un simple pastor de Belén, no solo fue el padre de un rey, sino el pilar de una promesa eterna. ¿Qué misterios rodearon su vida? ¿Cómo Dios eligió a un hombre ordinario para trazar el camino hacia el Mesías prometido? En este vídeo, desentrañamos la fascinante historia de Isaí, el padre de David, y su papel en el plan divino que aún resuena en nuestros días. Si quieres descubrir el impacto eterno de esta vida aparentemente sencilla, quédate hasta el final. Suscríbete, comparte este vídeo y acompáñanos a explorar una historia que cambiará tu forma de ver los planes de Dios. En el corazón de las colinas de Judea, a la sombra de las altas palmeras y rodeada de campos de trigo dorado, se alzaba la pequeña aldea de Belén. Aunque modesta en tamaño, esta ciudad poseía una riqueza que no podía medirse en oro ni joyas, sino en historias, promesas y un linaje que resonaría a través de los siglos. Entre sus habitantes, una familia se distinguía por su herencia y su devoción: la casa de Isaí, descendiente de Ruth la Moabita y Booz, el justo. La historia de esta familia estaba tejida con los hilos del amor, la fidelidad y la redención. Booz, hombre de rectitud y bondad, había tomado como esposa a Ruth, una mujer extranjera cuya lealtad a su suegra Noemí y su decisión de adoptar la fe de Israel eran ya legendarias. De su unión nació Obed, y de Obed, un hijo llamado Isaí. Este linaje no solo vinculaba a Isaí con los valores que sus ancestros habían encarnado, sino que lo situaba en el centro de una narrativa divina mucho más grande, aunque él no lo sabía todavía. Isaí, cuyo nombre significa Dios existe, nació en una época de transición y desafío. Israel, aún gobernado por jueces, era una nación que luchaba por mantener su identidad en medio de la amenaza constante de los filisteos y las discordias internas. Desde su infancia, Isaí fue instruido en las historias de su pueblo, relatos que hablaban de la fidelidad de Yahvé y las pruebas que sus antepasados habían enfrentado. Su padre, Obed, le hablaba de Booz, un hombre que no temió desafiar las normas sociales para hacer lo correcto, y de Ruth, cuya determinación y fe habían salvado a su familia de la ruina. La casa de Isaí era sencilla pero acogedora, con paredes de barro y techos de cañas entrelazadas. Era un lugar donde el trabajo duro era una virtud, y las noches se llenaban con el murmullo de oraciones y el canto de salmos. Isaí creció rodeado de estas tradiciones, moldeado por una fe profunda en el Dios de Israel y un sentido del deber hacia su comunidad. Aunque su vida era modesta, había algo en el que irradiaba una quieta dignidad, una fortaleza que no provenía de la riqueza material, sino de su carácter y su fe. Desde joven, Isaí mostró una inteligencia y sabiduría que lo distinguían entre sus pares. No era el más fuerte físicamente, pero tenía una mirada penetrante y una forma de hablar que inspiraba confianza. Pasaba largas horas en los campos, cuidando las ovejas de su familia, pero incluso en la soledad de los pastizales, su mente estaba activa. Contemplaba las estrellas y pensaba en la promesa hecha a Abraham de que su descendencia sería tan numerosa como los cielos. Reflexionaba sobre las historias de Moisés, Josué y los jueces que habían guiado a Israel, preguntándose qué papel le tocaría desempeñar a su generación en esa gran obra divina. La comunidad de Belén era pequeña pero unida, y Isaí pronto se ganó el respeto de sus vecinos. No era raro que los ancianos de la ciudad lo buscaran para pedirle consejo, incluso en su juventud. Había en él una mezcla de humildad y firmeza que lo hacía destacar. Aunque muchos esperaban grandes cosas de él, Isaí nunca dejó que las expectativas lo alejaran de su sencillez.
Para él, servir a Yahvé y a su pueblo era la mayor de las aspiraciones. Sin embargo, no todo era fácil. Como todos los hijos de Israel, Isaí conoció el peso de las dificultades. Había temporadas de sequía que ponían a prueba la fe de la comunidad, y conflictos con los filisteos que obligaban a los hombres de Belén a estar siempre vigilantes. En una ocasión, un grupo de saqueadores amenazó con destruir los campos de trigo. Isaí, aunque joven, se unió a los demás hombres para defender sus tierras. Aunque la batalla fue breve, el evento dejó una marca en su corazón, recordándole que la libertad y la prosperidad siempre exigían sacrificio y valentía. A medida que Isaí crecía, se volvía más consciente de su linaje y de la responsabilidad que esto implicaba. Sabía que su familia no era cualquiera, era la descendencia de una mujer extranjera que había sido injertada en el pueblo de Dios por su fe y devoción. Ese legado le recordaba que Yahvé no se fijaba en las apariencias externas ni en las normas humanas, sino en el corazón. Este principio sería una guía constante en la vida de Isaí, influyendo en cómo criaría a sus propios hijos y en las decisiones que tomaría como líder en su comunidad. El joven Isaí no tenía idea de que su vida estaba destinada a ser un puente entre el pasado y el futuro, entre las promesas de los patriarcas y el cumplimiento de esas promesas en el reino venidero. Para él, la vida era una serie de momentos cotidianos. El aroma del pan recién horneado en casa, el susurro del viento entre los olivos, el sonido de las ovejas al pastar. Pero en cada uno de esos momentos, Isaí cultivaba una fe inquebrantable y un carácter que lo prepararían para el papel crucial que habría de desempeñar en la historia de Israel. Así comenzó la historia de Isaí, un hombre ordinario con un linaje extraordinario, cuyo nombre resonaría más allá de su tiempo como símbolo de fe y fidelidad. Su vida, aunque sencilla en apariencia, estaba profundamente entrelazada con los propósitos divinos, y los cimientos que él estableció serían la base sobre la cual se construiría uno de los reinados más importantes en la historia de Israel. Belén, aunque humilde en su tamaño, era un lugar lleno de vida. Sus campos se extendían como un tapiz dorado bajo el sol, y sus colinas resonaban con el canto de los pastores que cuidaban sus rebaños. Entre ellos estaba Isaí, un joven cuya figura se recortaba contra el horizonte mientras vigilaba con paciencia las ovejas de su familia. A simple vista, parecía uno más entre los pastores, pero quienes lo conocían sabían que había algo único en él, una madurez que iba más allá de su edad y un corazón que buscaba constantemente el propósito divino. Isaí, el tercero de 4 hermanos, ocupaba un lugar especial en su familia. Desde pequeño, había mostrado una capacidad para observar y escuchar, una disposición para aprender de sus padres y de los ancianos de Belén. Su padre, Obed, un hombre de manos callosas y espíritu bondadoso, le enseñó no solo el arte de cuidar los rebaños, sino también los valores que regían la vida de su casa, la honestidad, la compasión, y sobre todo, la devoción a Yahvé. Su madre, una mujer de fe profunda y manos laboriosas, solía contarle historias de Ruth, la abuela que nunca conoció, pero cuyo ejemplo seguía vivo en su hogar. Las mañanas de Isaí comenzaban temprano, cuando la luz apenas despuntaba en el horizonte. Con un cayado en mano y una pequeña alforja con pan y queso, guiaba a las ovejas hacia los pastizales más verdes. Aunque sus días transcurrían en aparente soledad, Isaí no sentía el peso del aislamiento. La naturaleza era su compañera, y los vastos cielos de Judea le recordaban las promesas de Yahvé a Abraham. Mientras las ovejas pastaban tranquilamente, Isaí meditaba en los salmos que su padre le había enseñado, y muchas veces componía los suyos propios,
cantando al ritmo del viento que corría entre los olivos. La vida como pastor no estaba exenta de desafíos. Había lobos que acechaban en los matorrales y ladrones que rondaban en busca de presas fáciles. Pero Isaí era valiente y astuto, características que lo destacaban entre otros jóvenes. En una ocasión, mientras guiaba a su rebaño hacia una quebrada para darles de beber, un lobo solitario apareció entre las sombras. Aunque apenas tenía 16 años, Isaí no dudó. Con una firmeza nacida de su fe y su sentido del deber, tomó su honda, una herramienta que había practicado hasta la perfección, y lanzó una piedra que ahuyentó al depredador. Aquel día, sus hermanos, que observaban desde una distancia prudente, comprendieron que Isaí no solo tenía coraje, sino una sabiduría que lo hacía actuar con precisión y templanza. En el pueblo, Isaí también era conocido por su carácter justo. Cuando surgían disputas entre vecinos, no era raro que los ancianos lo llamaran para que compartiera su perspectiva. Aunque joven, sus palabras reflejaban una madurez que inspiraba respeto. No buscaba imponer su opinión, sino guiar a otros hacia la reconciliación. Este don para la mediación no solo lo hacía valioso para su comunidad, sino que también fortalecía su propio sentido de propósito. Isaí tenía un profundo respeto por la tierra y sus tradiciones. Aprendió a arar los campos con su padre, a recolectar la cebada en la temporada de cosecha y a dar gracias a Yahvé por cada provisión. Las fiestas del calendario hebreo, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, eran momentos especiales en su hogar. Isaí participaba activamente en los rituales, no como una mera rutina, sino con un corazón que entendía el significado de cada sacrificio y cada canto. Estas celebraciones eran un recordatorio de la fidelidad de Dios y una oportunidad para fortalecer los lazos con su familia y su comunidad. Pero la vida en Belén también tenía sus tensiones. Las tribus de Israel, aunque unidas bajo una fe común, a menudo se veían envueltas en disputas internas. Además, los filisteos, enemigos constantes, representaban una amenaza que mantenía a los hombres de la región en estado de alerta. Isaí, aunque aún joven, entendía la fragilidad de la paz en su tierra. Había visto a hombres mayores marchar al frente de batalla y a las mujeres orar por su regreso. Estas experiencias lo marcaban, enseñándole que la verdadera fortaleza no residía solo en las armas, sino en la fe y la unidad del pueblo. En medio de estos desafíos, Isaí encontró consuelo y fortaleza en su relación con Yahvé. Por las noches, mientras descansaba bajo un cielo estrellado, hablaba con Dios como un hijo que conversa con su padre. A veces, le preguntaba sobre el destino de Israel, sobre el propósito de las pruebas que enfrentaban. En otras ocasiones, simplemente agradecía por el día vivido, por el pan en su mesa y por la protección divina sobre su familia. Estas oraciones se convirtieron en el pilar de su vida, moldeando su carácter y preparándolo para los caminos que aún desconocía. A pesar de las dificultades, Isaí mantenía un espíritu alegre y optimista. Era conocido por su sonrisa sincera y su disposición para ayudar a otros. Si un vecino necesitaba reparar una cerca o cosechar un campo antes de que llegara la lluvia, Isaí estaba allí, siempre dispuesto a servir. Este altruismo no era una obligación para él, sino una expresión natural de su fe y su amor por su comunidad. La juventud de Isaí en Belén fue un tiempo de formación, tanto en cuerpo como en espíritu. Aunque todavía no sabía el papel crucial que desempeñaría en la historia de Israel, cada experiencia, cada desafío y cada momento de oración lo preparaban para un destino que trascendía su comprensión.
En las colinas de Judea, entre los olivos y los rebaños, se estaba forjando un hombre cuyo legado sería recordado por generaciones. Isaí, el joven pastor de Belén, ya era mucho más que un simple cuidador de ovejas. Era un testimonio viviente de que Dios existe y obra en las vidas de quienes confían en Él. El sol del mediodía caía implacable sobre los campos de Belén, mientras Isaí caminaba a paso firme hacia la plaza principal del pueblo. Su semblante reflejaba la gravedad de la situación que lo aguardaba. Los rumores de conflicto habían llegado a sus oídos esa misma mañana, llevados por mensajeros agitados que traían noticias de una disputa entre los líderes del pueblo. Isaí sabía que el equilibrio y la paz de su comunidad estaban en juego, y que su papel en la resolución del conflicto sería crucial. La tensión se había originado por algo que, en otras circunstancias, habría parecido trivial: la distribución del agua de un pozo comunitario. Una sequía prolongada había reducido los recursos hídricos de la región, y las familias de Belén luchaban por asegurarse lo suficiente para sus cultivos y sus animales. Lo que comenzó como un desacuerdo entre vecinos pronto escaló, involucrando a los ancianos del pueblo y generando divisiones entre las familias más influyentes. Dos líderes destacados, Naam y Eliezer, habían convocado una reunión de emergencia para resolver el problema, pero sus posturas enfrentadas amenazaban con fracturar la frágil unidad de la comunidad. Isaí, aunque joven, era respetado por su sabiduría y su carácter justo. Por esa razón, los ancianos le pidieron que participara en la reunión como mediador. Para él, no era una tarea fácil. Conocía bien a ambas partes y sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias a largo plazo. Sin embargo, su sentido del deber superaba cualquier duda o temor personal. Era consciente de que el bienestar de Belén estaba por encima de las disputas individuales. La reunión se llevó a cabo en la sombra de una gran higuera, un lugar donde las decisiones importantes de la comunidad se discutían desde hacía generaciones. Los rostros de los presentes mostraban la preocupación y la tensión que reinaban en el ambiente. Naam, un hombre robusto con una voz atronadora, defendía que su familia, siendo propietaria de las tierras más extensas, tenía derecho a una mayor porción del agua. Por otro lado, Eliezer, un anciano de mirada penetrante, argumentaba que el agua debía repartirse equitativamente, sin importar el tamaño de las propiedades. Isaí escuchó atentamente a ambos. No interrumpió, no mostró favoritismo. Simplemente dejó que cada uno expresara su perspectiva. Cuando finalmente llegó su turno para hablar, se levantó con calma y dirigió su mirada al grupo. Su voz, aunque serena, tenía un peso que captó la atención de todos. Hermanos, somos un solo pueblo, unidos por la promesa de Yahvé y por la historia que nos ha traído hasta aquí. Este pozo no nos pertenece ni a Naam ni a Eliezer, sino al Dios que nos lo ha dado como provisión. Si permitimos que esta disputa nos divida, no solo pondremos en peligro nuestras tierras, sino también nuestra fe y nuestra comunidad. Su discurso fue seguido por un silencio pesado. Isaí sabía que sus palabras debían ir acompañadas de acción, y por ello propuso una solución que implicaba sacrificio por ambas partes. Propuso que el agua se distribuyera de manera equitativa, pero que las familias más grandes, como la de Naam, se comprometieran a compartir parte de sus recursos con aquellos que no tuvieran suficiente. Además, Isaí ofreció voluntariamente parte de sus propios suministros para garantizar que nadie pasara necesidad. La propuesta generó murmullos de aprobación entre los presentes, pero también resistencia. Naam frunció el ceño y replicó con voz desafiante:
¿Por qué habría de ceder lo que por derecho es mío? He trabajado más duro que muchos aquí para cultivar mis tierras. Isaí, manteniendo la calma, se acercó a él y le habló con firmeza pero con compasión. Naam, nadie duda de tu esfuerzo ni de tu dedicación. Pero si hoy actuamos solo por interés propio, mañana podríamos perder todo lo que hemos construido juntos. Yahvé nos ha llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo que refleja su justicia y su misericordia. Este sacrificio que te pido no es una pérdida, sino una inversión en la unidad y la prosperidad de nuestro pueblo. La mirada de Naam se suavizó lentamente, y tras un momento de reflexión, asintió con resignación. Eliezer, por su parte, expresó su gratitud y se comprometió a trabajar con los demás para asegurar que la solución fuera justa y sostenible. Con el tiempo, la comunidad adoptó la propuesta de Isaí, y la disputa que amenazaba con dividirlos se transformó en una oportunidad para fortalecer los lazos entre las familias. Sin embargo, este evento no pasó sin dejar una marca en Isaí. Aquella noche, mientras descansaba bajo el cielo estrellado, reflexionó sobre lo ocurrido. Entendió que el liderazgo no consistía solo en tomar decisiones difíciles, sino también en ser un ejemplo de sacrificio y servicio. Sabía que habría más desafíos por delante, pero también confiaba en que Yahvé le daría la sabiduría y la fortaleza necesarias para enfrentarlos. La decisión que Isaí tomó ese día no solo resolvió un conflicto, también consolidó su posición como un líder respetado en Belén. Aunque él no buscaba poder ni reconocimiento, su carácter y su fe lo empujaban constantemente a ser un pilar para su comunidad. En aquel pequeño pueblo de Judea, donde los días parecían transcurrir con una simplicidad engañosa, Isaí estaba siendo forjado para un propósito mayor, uno que impactaría no solo a su generación, sino a toda la historia de Israel. La vida en Belén, aunque sencilla, estaba marcada por eventos que unían a la comunidad. Entre ellos, las festividades anuales en las que se celebraban las cosechas y la fidelidad de Yahvé eran un momento de regocijo y comunión. En una de esas celebraciones, bajo el cálido resplandor del sol del verano, Isaí experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Era el tiempo de la fiesta de las primicias, cuando las familias de Belén se reunían para ofrecer a Yahvé los primeros frutos de sus campos. El aire estaba lleno de música, el aroma del pan recién horneado y el sonido de las risas de los niños que corrían entre los adultos. Isaí, quien solía destacarse por su modestia y seriedad, participaba en las actividades con entusiasmo. Llevaba consigo un cesto lleno de cebada, una ofrenda que simbolizaba no solo su gratitud, sino también su fe en las promesas de Dios. En medio de la multitud, Isaí notó a una joven que capturó su atención de inmediato. Estaba rodeada de su familia, organizando cuidadosamente los frutos que habían traído. Su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y determinación, y sus movimientos eran gráciles, como si cada acción tuviera un propósito más profundo. Sus ojos, oscuros y llenos de vida, parecían irradiar una luz que no podía ignorarse. Aunque Isaí no la conocía, algo en ella lo hizo sentir como si hubiera encontrado una respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. La joven era Nitzebet, hija de una familia que había llegado recientemente a Belén desde las colinas cercanas. Su familia era conocida por su piedad y su dedicación al trabajo en la tierra. Nitzebet, la mayor de sus hermanos, había asumido un papel importante en el cuidado de su hogar tras la muerte de su madre. A pesar de las dificultades que enfrentaba, su fe y su esperanza eran inquebrantables.
Tenía una voz melodiosa que muchos asociaban con los salmos de David, aunque en ese momento, nadie podía imaginar la conexión futura entre ella e Isaí. Durante la fiesta, el padre de Nitzebet, un hombre llamado Amiel, se acercó a Isaí para hablar sobre las cosechas y la vida en Belén. Isaí, siempre dispuesto a escuchar y aprender, mostró un interés genuino en las palabras del hombre mayor. Fue entonces cuando Nitzebet, tímidamente al principio, se unió a la conversación. Su voz era suave pero firme, y sus palabras revelaban una sabiduría que sorprendió a Isaí. Aunque él era conocido por su habilidad para mediar y resolver problemas, aquella joven lo dejó sin palabras por momentos. «He oído hablar de ti, Isaí», dijo Nitzebet, con una sonrisa ligera que desarmó cualquier reserva que él pudiera tener. «Dicen que eres justo y sabio, un hombre que busca siempre el bienestar de su pueblo». Isaí, sin esperar tal elogio, respondió con humildad: «Solo intento servir a Yahvé y hacer lo que es correcto para mi familia y mi comunidad. Pero creo que hay mucho que puedo aprender de otros, como tú». Aquellas palabras marcaron el inicio de una conversación que se extendió durante toda la tarde. Hablaron de su fe, de sus sueños y de las esperanzas que tenían para Israel. Ambos compartían el anhelo de un futuro en el que su pueblo viviera en paz, fortalecido por su confianza en Yahvé y unido en propósito. Nitzebet, al igual que Isaí, creía en la importancia de la familia como pilar de la nación, y su deseo era construir un hogar donde la justicia y la fe fueran el fundamento. A medida que avanzaba el día, Isaí comenzó a comprender que había encontrado en Nitzebet no solo una compañera en el sentido terrenal, sino también un espíritu afín, alguien que compartía su visión de vida. Era como si Yahvé hubiera dispuesto aquel encuentro, como si cada momento de sus vidas anteriores hubiera sido un preludio para aquel día. La relación entre Isaí y Nitzebet floreció rápidamente. Aunque ambos eran reservados por naturaleza, encontraron en el otro un refugio donde podían ser completamente honestos. Isaí admiraba la fortaleza y la devoción de Nitzebet, mientras que ella veía en él un líder que no solo poseía sabiduría, sino también una bondad genuina que inspiraba a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, sus familias comenzaron a reconocer la conexión especial entre ellos y a apoyarlos en su decisión de formar un hogar juntos. El compromiso de Isaí y Nitzebet no fue solo el resultado de un afecto mutuo, sino de un propósito compartido. Sabían que su unión no era un accidente, sino parte de un plan más grande que aún no podían comprender del todo. Juntos, prometieron construir una familia que honrara a Yahvé en todo, una casa donde las generaciones futuras pudieran aprender y vivir en la verdad. La boda de Isaí y Nitzebet fue un evento sencillo pero lleno de significado. Bajo el cielo estrellado de Belén, rodeados de sus seres queridos, sellaron su alianza con palabras que reflejaban su fe y su amor. En aquella noche, con las colinas de Judea como testigos, comenzó la historia de una familia que marcaría la historia de Israel. Aunque no podían preverlo, Isaí y Nitzebet estaban destinados a ser los padres de un linaje real, el puente entre las promesas de Yahvé y su cumplimiento. Pero en ese momento, lo único que sabían con certeza era que habían encontrado en el otro un compañero para caminar en fe, afrontar los desafíos de la vida y trabajar por el bienestar de su pueblo. Y así, con corazones llenos de gratitud y esperanza, comenzaron su viaje juntos. Con el paso de los años, la casa de Isaí en Belén se llenó de risas infantiles, el ruido de pequeños pies corriendo y las voces de niños que aprendían a rezar y trabajar en el calor de un hogar que era, en todo sentido, un lugar de fe y amor. Isaí y Nitzebet,
firmes en los votos que habían hecho en su juventud, formaron una familia numerosa que se destacaba no solo por su tamaño, sino también por los valores que compartían. Los hijos mayores de Isaí eran un reflejo de la fuerza y el carácter de su padre. Eliab, el primogénito, era alto, fuerte y con un porte que fácilmente llamaba la atención. Desde pequeño, mostraba una inclinación natural hacia el liderazgo, y aunque a veces era impulsivo, Isaí trabajaba con paciencia para enseñarle a temperar su carácter. Abinadab, el segundo hijo, era menos expresivo pero igual de diligente. Su seriedad contrastaba con la energía de sus hermanos menores, pero Isaí veía en él una capacidad de observación que lo hacía único. Samá, el tercero, tenía una naturaleza jovial y era querido por todos en la comunidad por su humor y buen ánimo. A medida que la familia crecía, Isaí y Nitzebet enfrentaron los desafíos propios de una vida de trabajo en Belén. La economía del hogar dependía en gran medida de la agricultura y la crianza de animales, y las temporadas de sequía o plagas ponían a prueba la capacidad de todos para mantenerse unidos. Isaí, siempre previsor, enseñó a sus hijos el valor del trabajo arduo y la importancia de compartir el peso de las responsabilidades familiares. Nitzebet, por su parte, era el alma del hogar, asegurándose de que las comidas estuvieran listas, las ropas reparadas y las oraciones nunca faltaran. Fue en este contexto de una vida ya bulliciosa que llegó el menor de los hijos, David. Desde el momento de su nacimiento, hubo algo diferente en él. Nitzebet solía decir que su sonrisa, incluso de bebé, tenía una calidez que podía disipar cualquier preocupación. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía captar más de lo que su edad permitía, como si desde el principio entendiera que su lugar en la familia y en la historia sería especial. David creció en un entorno donde la jerarquía familiar era clara. Como el menor, se le asignaban tareas que otros consideraban menos importantes: cuidar las ovejas, transportar agua y ayudar en las labores del campo bajo la supervisión de sus hermanos mayores. Aunque algunos podrían haber visto esto como una relegación, Isaí sabía que estas tareas aparentemente humildes eran una forma de moldear el carácter de David. En la soledad de los pastizales, lejos de las miradas de los demás, David comenzó a desarrollar una conexión íntima con Yahvé, cantando salmos y reflexionando sobre las maravillas de la creación. A pesar de la diferencia de edades y roles, la relación entre los hermanos estaba llena de momentos que fortalecían su vínculo. Los mayores enseñaban a los menores a trabajar en el campo, a usar herramientas y a defenderse de los peligros del entorno. Sin embargo, también había tensiones, como ocurre en cualquier familia grande. Los hermanos mayores a menudo subestimaban a David, viendo en él solo a un niño pequeño que no comprendía la magnitud de sus responsabilidades. David, sin embargo, no se desanimaba. Con una mezcla de humildad y determinación, realizaba cada tarea con esmero, ganándose el respeto de sus padres, y con el tiempo, también el de sus hermanos. En el hogar de Isaí, la fe era el centro de todo. Cada mañana, antes de comenzar las labores, Isaí reunía a su familia para orar y leer los pasajes de la Torá. Era una forma de recordar que todo lo que tenían, incluso en tiempos de escasez, provenía de Yahvé. Nitzebet, con su voz suave y melodiosa, enseñaba a los más pequeños los salmos y las historias de los patriarcas, asegurándose de que crecieran con un profundo entendimiento de su herencia espiritual. Las dificultades económicas no eran ajenas a la familia. Había años en los que las cosechas no rendían lo suficiente, y la amenaza de los filisteos en las tierras vecinas siempre estaba presente.
Isaí trabajaba sin descanso para asegurarse de que sus hijos tuvieran lo necesario, pero también les enseñaba a ser resilientes y a confiar en Yahvé en medio de las pruebas. No es la abundancia de grano lo que nos sostiene, les decía, sino la fidelidad del Señor, que nunca falla. A medida que los hijos crecían, Isaí comenzó a ver en cada uno de ellos destellos de un propósito mayor. Aunque los mayores mostraban aptitudes para el liderazgo y la guerra, y trabajaban con diligencia para continuar la labor de la familia, David destacaba por su sensibilidad y su espíritu creativo. A menudo, mientras los demás estaban ocupados en los campos, se podía escuchar a David tocando su lira bajo la sombra de un árbol, componiendo canciones que hablaban de la grandeza de Dios y de su amor por Israel. Isaí, aunque no siempre lo expresaba abiertamente, observaba a David con una mezcla de curiosidad y asombro. Había algo en él que no podía explicar del todo, una chispa que lo diferenciaba de sus hermanos. Aunque los demás lo veían como el más pequeño y menos importante, Isaí comenzaba a intuir que el papel de David en la familia, y tal vez en el destino de Israel, sería mayor de lo que nadie podía imaginar. En el bullicio de aquella casa llena de voces, risas y ocasionales desacuerdos, se estaba formando una generación que marcaría la historia. Isaí y Nitzebet, a través de su ejemplo y su fe, sentaban las bases para algo más grande que ellos mismos. En ese hogar de Belén, rodeado de campos y colinas, se gestaba un legado que trascendería el tiempo, una familia que sería recordada no solo por su número, sino por el impacto eterno que uno de sus hijos tendría en la nación de Israel y en el plan divino de la redención. Las colinas de Judea, normalmente verdes y fértiles, comenzaron a mostrar señales de agotamiento. Los cielos, que solían derramar lluvias generosas sobre Belén, permanecieron cerrados durante meses. Las corrientes de agua que daban vida a los campos se secaron poco a poco, y el polvo se levantaba en el aire cada vez que el viento barría la tierra. Era un tiempo de sequía, tanto en el suelo como en los corazones de quienes dependían de él. En la casa de Isaí, las dificultades comenzaron a manifestarse de manera tangible. Las ovejas, acostumbradas a pastar en campos abundantes, ahora apenas encontraban suficiente alimento para sobrevivir. Las cosechas, que representaban no solo sustento sino también ofrendas para Yahvé, eran escasas. Los días de abundancia parecían un recuerdo lejano, y los problemas externos se sumaban a las cargas que ya pesaban sobre la familia. Isaí, como cabeza de su hogar y figura respetada en la comunidad, sintió el peso de la responsabilidad más que nunca. Sabía que su familia dependía de él no solo para sobrevivir físicamente, sino también para mantener la fe que lo sostenía. Aunque su espíritu era fuerte, no estaba exento de momentos de duda. Había noches en las que, al mirar las estrellas, levantaba su voz en oración, pidiendo a Yahvé que le diera sabiduría para guiar a los suyos. La crisis no se limitaba a la sequía. Los filisteos, que habitaban en las tierras cercanas, aprovecharon la debilidad de Israel para atacar pequeñas aldeas y robar los escasos recursos que tenían. En Belén, los hombres debieron organizarse para proteger sus tierras, turnándose para vigilar los campos por la noche. Isaí, aunque no era un hombre de armas, lideró a los suyos con coraje. Enseñó a sus hijos mayores a usar la honda y el arco, y a mantenerse alerta ante cualquier señal de peligro. Aunque los ataques no llegaron directamente a su hogar, el temor constante era un recordatorio de la fragilidad de su situación. En medio de estas pruebas externas, surgieron también tensiones dentro de la comunidad. La escasez puso a prueba las relaciones entre vecinos, y disputas por agua,
comida y pastizales se volvieron comunes. En una ocasión, un conflicto entre dos familias casi termina en violencia cuando una de ellas acusó a la otra de haber robado grano de su almacén. Isaí, conocido por su carácter justo, fue llamado para mediar. A pesar de la presión, logró apaciguar los ánimos, recordando a ambas partes que el verdadero enemigo no era su vecino, sino las circunstancias que enfrentaban juntos. No es momento de dividirnos, les dijo, sino de unirnos y recordar que Yahvé sigue siendo fiel, incluso en tiempos de sequía. A pesar de su liderazgo y su fe, Isaí no era inmune al desaliento. En la intimidad de su hogar, a veces compartía con Nitzebet sus preocupaciones. He hecho todo lo que sé hacer, le confesaba en una noche particularmente difícil, pero aún siento que no es suficiente. ¿Qué más puedo ofrecer cuando incluso la tierra se niega a dar su fruto? Nitzebet, quien también llevaba sus propias cargas, respondía con palabras llenas de sabiduría. Isaí, lo que estás ofreciendo no es solo comida ni protección. Estás ofreciendo esperanza. Los niños te miran y aprenden que la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos en lo profundo de nuestro corazón, que Yahvé nunca nos abandona. Sigue confiando, porque Él es quien sustenta nuestra familia. En medio de estas pruebas, David, el menor de los hijos, comenzó a destacar de una manera inesperada. Aunque sus responsabilidades como pastor lo mantenían apartado de los problemas más inmediatos de la familia, Isaí notó que su hijo menor tenía una forma especial de enfrentar las dificultades. A menudo, al regresar de los campos, David traía consigo canciones que había compuesto mientras cuidaba las ovejas. Estas melodías hablaban de la grandeza de Dios y de su fidelidad incluso en los momentos más oscuros. Isaí, al escuchar a David cantar, encontraba un consuelo que ningún recurso terrenal podía ofrecer. Era como si Yahvé le recordara, a través de aquel niño, que él seguía siendo el rey de Israel. Las pruebas continuaron durante meses, y aunque las condiciones no mejoraron de inmediato, Isaí comenzó a notar pequeños destellos de esperanza. Los vecinos, inspirados por su ejemplo, empezaron a trabajar juntos para enfrentar la escasez. Compartían lo poco que tenían y buscaban maneras creativas de mantener a sus familias. Isaí lideraba estos esfuerzos, no porque buscara reconocimiento, sino porque sabía que su comunidad dependía de esa unidad para sobrevivir. Un día, después de una oración en familia, una tenue lluvia comenzó a caer sobre Belén. No fue un aguacero, pero fue suficiente para darles esperanza. Isaí, al ver las primeras gotas mojar la tierra seca, levantó sus manos al cielo y dijo: «Gracias, Yahvé, porque aún en el desierto, tú no nos olvidas». Aquella lluvia, aunque pequeña, marcó el comienzo de un cambio, no solo en la tierra, sino también en los corazones de las personas. Los días oscuros de Isaí y su familia fueron una prueba de su fe, pero también una oportunidad para crecer en perseverancia y resiliencia. Aunque enfrentaron sequías, conflictos y tensiones, aprendieron que la verdadera fortaleza no viene de los recursos materiales, sino de la confianza en un Dios que siempre provee. En las colinas de Belén, en medio de la adversidad, se estaba escribiendo una historia de fidelidad y esperanza que prepararía el camino para lo que estaba por venir. Isaí, sin saberlo, estaba siendo moldeado no solo como un líder de su familia, sino como parte de un plan divino que trascendía las pruebas del momento. El hogar de Isaí estaba lleno de actividad y dinamismo. Cada uno de los hijos tenía un rol claramente definido, y los mayores se ocupaban de las tareas más visibles y prestigiosas. Eliab,
Abinadab y Samá, como los primogénitos, recibían mayor atención en la preparación para liderar y defender a la familia. Aprendían a manejar las armas, negociaban en el mercado y eran presentados ante los ancianos de la ciudad como ejemplos de la casa de Isaí. Su padre veía en ellos la fortaleza y la presencia necesarias para representar a la familia en el ámbito público. David, sin embargo, parecía ocupar un lugar diferente. Como el menor de los 8 hijos, se le asignaban tareas que no requerían reconocimiento inmediato, pero sí paciencia y diligencia. Su responsabilidad principal era cuidar las ovejas, una labor que, aunque esencial para la economía familiar, lo mantenía apartado de la atención y los eventos principales en Belén. Mientras sus hermanos mayores participaban en discusiones comunitarias o se preparaban para posibles enfrentamientos con los filisteos, David pasaba largos días y noches en las colinas, enfrentándose en soledad al sol abrasador, al frío nocturno y a los peligros del campo. Isaí no actuaba con indiferencia hacia David. En su corazón, veía el potencial en cada uno de sus hijos y quería prepararlos para el futuro según lo que percibía como sus fortalezas. Creía que David, con su naturaleza reflexiva y su inclinación por la música y la poesía, no tenía la misma aptitud para las tareas de liderazgo militar o las negociaciones familiares. El papel de David, según la percepción de Isaí, era cuidar el rebaño y preservar el sustento material de la familia. Esta perspectiva, aunque práctica, subestimaba lo que Dios había destinado para aquel joven pastor. A pesar de su aparente relegación, David no veía su papel como una carga. Desde pequeño, había desarrollado una conexión especial con el entorno natural que lo rodeaba. Las colinas de Belén se convirtieron en su lugar de aprendizaje, su refugio y su espacio de comunión con Yahvé. Allí, entre los sonidos del viento y el balido de las ovejas, David aprendió a ser un protector valiente, enfrentándose a leones y osos que intentaban atacar al rebaño. Pero más allá de estas pruebas físicas, David creció en espíritu. Compuso salmos que reflejaban la grandeza de Dios, meditaba en las promesas hechas a Israel y forjaba en silencio un corazón que buscaba agradar a Yahvé en todo. Sin embargo, no era ajeno a las dinámicas de su familia. David percibía que sus hermanos mayores lo miraban con cierta condescendencia, considerándolo insignificante en comparación con ellos. Aunque amaba a su padre profundamente, a veces sentía que Isaí no alcanzaba a ver más allá de su rol como pastor. Estos pensamientos, aunque dolorosos, no le provocaron resentimiento. Por el contrario, le llevaron a confiar aún más en Yahvé, quien veía su corazón más allá de las apariencias. En una ocasión, durante la preparación de una cena en la que Isaí había invitado a los ancianos de la ciudad, Nicebet sugirió que David también participara en el banquete. Es bueno que David esté presente. Aunque no siempre lo vemos, sus esfuerzos son vitales para la familia, dijo Nicebet mientras amasaba el pan. Isaí, pensativo, respondió: Tienes razón, Nicebet. Pero David es aún joven y parece más cómodo en el campo que entre los líderes. Deja que cumpla con sus responsabilidades allá donde su espíritu encuentra paz. La conversación quedó en el aire, pero Nicebet no dejó de observar cómo el corazón de su esposo, aunque amoroso, aún tenía una visión limitada del propósito de David. El cambio en esta dinámica comenzó a gestarse cuando Isaí, durante una visita a los pastizales, presenció una escena que nunca olvidaría. Había salido a supervisar el estado del rebaño y a llevar provisiones a David. Lo encontró bajo la sombra de un olivo,
tocando su lira mientras las ovejas descansaban alrededor. La música que David tocaba no era solo una melodía, era un canto que parecía elevarse al cielo, lleno de alabanza y devoción. Isaí, sorprendido, se quedó en silencio, escuchando. Las palabras de David hablaban de la grandeza de Yahvé, de su protección y de su poder para guiar incluso a los más pequeños. Había en su canto una profundidad que Isaí no esperaba de un joven tan joven. En ese momento, algo comenzó a cambiar en el corazón del padre. Por primera vez, se permitió contemplar que tal vez, solo tal vez, había algo en David que él aún no alcanzaba a comprender por completo. Esa noche, de regreso en casa, Isaí compartió lo que había presenciado con Nitzebet. Aunque no lo expresó abiertamente, sintió una mezcla de orgullo y humildad al darse cuenta de que había subestimado a su hijo menor. David tiene un corazón que pertenece a Yahvé de una manera especial, admitió finalmente. A veces pienso que, mientras yo me esfuerzo en preparar a los mayores para el mundo, Él se está preparando para algo más grande, algo que aún no puedo imaginar. Los días continuaron, y aunque la vida seguía su curso normal, Isaí comenzó a observar a David con una nueva perspectiva. Veía en él no solo a un pastor, sino a un joven cuyo corazón y talentos parecían estar alineados con algo divino. Aún no entendía completamente el propósito de Dios para su hijo menor, pero empezó a reconocer que no podía medir a David según los mismos estándares que aplicaba a sus otros hijos. David, el niño olvidado a los ojos del mundo, nunca estuvo fuera de la vista de Yahvé. Aunque Isaí no lo sabía todavía, aquel joven pastor, con su lira y su fe inquebrantable, estaba siendo moldeado para liderar a Israel como su rey. En las colinas de Belén, mientras cuidaba ovejas y componía salmos, David caminaba hacia un destino que cambiaría la historia. Y en el corazón de Isaí, el misterio de los planes divinos comenzaba a revelarse, un paso a la vez. El aire en Belén estaba impregnado de expectativa. Rumores de que el profeta Samuel había llegado a la ciudad se extendieron rápidamente, despertando tanto curiosidad como temor entre los habitantes. Era raro que un hombre de su estatura visitara una aldea tan pequeña, y su presencia evocaba preguntas y especulaciones. ¿Por qué había venido? ¿Qué mensaje traía de parte de Yahvé? Isaí estaba trabajando en sus campos cuando un mensajero llegó corriendo desde la entrada del pueblo, jadeando y con los ojos llenos de urgencia. Isaí, el profeta Samuel quiere verte. Ha venido con un propósito de Yahvé, y ha pedido específicamente por tu casa. La noticia lo tomó por sorpresa. Aunque Isaí era un hombre de fe, no podía evitar sentir una mezcla de honor y temor. Sabía que cuando un profeta de Yahvé aparecía, no era por un asunto trivial. Con el corazón acelerado, dejó sus herramientas y se apresuró a regresar a casa. Cuando Isaí llegó a su hogar, Samuel ya lo esperaba en el patio, acompañado por los ancianos de Belén. El profeta era un hombre de apariencia imponente, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo que los demás podían percibir. Aunque hablaba con calma, su presencia emanaba autoridad. Isaí se inclinó respetuosamente ante él, sintiendo que el peso del momento iba más allá de su comprensión. «Bienvenido, profeta de Yahvé», dijo Isaí con humildad. «Mi casa está a tu servicio». Samuel asintió y habló con claridad. «He venido por orden de Yahvé. Él me ha enviado a ungir a uno de tus hijos como el próximo rey de Israel. Trae a tus hijos ante mí, porque entre ellos está el elegido de Dios». Las palabras del profeta cayeron como un rayo en el corazón de Isaí.
un rey en su familia. La idea era tan abrumadora como desconcertante. Aunque estaba acostumbrado a confiar en los planes divinos, le resultaba difícil imaginar que uno de sus hijos, simples habitantes de Belén, pudiera estar destinado a liderar la nación de Israel. Sin embargo, Isaí no dudó en obedecer. Con un movimiento rápido, envió a llamar a sus hijos mayores, asegurándose de que se presentaran ante Samuel con sus mejores vestimentas. Uno a uno, Eliab, Abinadab y Samá llegaron, seguidos por los demás hermanos. Cada uno de ellos se alineó con solemnidad frente al profeta, sus miradas reflejando una mezcla de orgullo y nerviosismo. Cuando Eliab, el primogénito, se adelantó, incluso Isaí sintió que éste debía ser el elegido. Eliab tenía el porte de un líder, era alto, fuerte y su presencia inspiraba confianza. Sin embargo, cuando Samuel lo miró detenidamente, negó con la cabeza. «No es él», dijo el profeta con firmeza. Isaí, desconcertado, presentó al siguiente, Abinadab, confiando en que su segundo hijo, con su carácter firme y reflexivo, podría ser el indicado. Pero Samuel volvió a sacudir la cabeza. «Tampoco es él». Uno a uno, Samuel pasó revista a los hijos de Isaí que estaban presentes, pero en cada ocasión, el profeta dio la misma respuesta: «Yahvé no ha elegido a este». Finalmente, después de que todos los hijos mayores hubieron pasado ante Samuel, Isaí se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de confusión y ansiedad. «¿Son todos estos tus hijos?», preguntó Samuel, con una intensidad en su voz que hizo que Isaí bajara la mirada. Isaí, algo avergonzado, respondió: «Falta el menor. David está cuidando las ovejas. Pensé que no sería necesario llamarlo». Samuel, con un brillo en los ojos, dio una orden que no admitía discusión: «Envía por él. No nos sentaremos a la mesa hasta que llegue». David, ajeno a lo que estaba sucediendo en casa, estaba en los campos con su rebaño cuando un sirviente llegó corriendo para llevarle el mensaje. Al escuchar que Samuel lo había pedido, su corazón se llenó de incertidumbre. Sin embargo, dejó inmediatamente su cayado y siguió al mensajero, sin imaginar que estaba a punto de experimentar un momento que cambiaría su vida para siempre. Cuando David llegó al patio de la casa, su aspecto contrastaba con el de sus hermanos. Tenía el cabello despeinado, su ropa estaba polvorienta y su rostro enrojecido por el sol. A simple vista, no parecía alguien destinado a la grandeza. Sin embargo, cuando Samuel lo vio, algo en su espíritu confirmó lo que Yahvé le había dicho. El profeta se levantó de inmediato y caminó hacia David. Mientras todos observaban en silencio, Samuel vertió aceite sobre la cabeza del joven, declarando: «Este es el ungido de Yahvé. Él ha elegido a David para ser rey sobre su pueblo». Un asombro indescriptible llenó el ambiente. Los hermanos de David lo miraron con incredulidad, y Isaí, aunque lleno de orgullo, luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía ser que el menor, el pastor que todos subestimaban, fuera el elegido por Dios para liderar Israel? Samuel, consciente de las implicaciones de aquel momento, se acercó a Isaí y le habló en privado. «El Señor no mira como los hombres. Ellos ven las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. Tu hijo menor tiene un corazón conforme a su voluntad, y a través de él, Dios llevará a cabo sus planes». Isaí, conmovido, se acercó a David y le puso una mano en el hombro. «No entiendo completamente los caminos de Yahvé, pero si él te ha elegido,
confío en que su propósito será cumplido en ti. Eres más de lo que yo podía imaginar, hijo mío. David, con humildad, aceptó el momento sin alardes ni orgullo. Aunque su corazón estaba lleno de preguntas, también estaba lleno de fe. Sabía que Yahvé, quien lo había guiado en los pastizales, ahora lo estaba llevando hacia un camino mucho más grande. En ese día, en el humilde patio de la casa de Isaí, se marcó el comienzo de una nueva era para Israel. Mientras el aceite de la unción brillaba en la frente de David, Isaí y su familia comenzaron a comprender que los planes de Dios eran mucho más grandes de lo que ellos podían ver. Y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, todos supieron que Yahvé estaba en control, guiando los destinos de su pueblo. La noche había caído sobre Belén, y el silencio se extendía como un manto sobre las colinas. Dentro de su hogar, Isaí se sentó en el banco de madera que usaba desde hacía años, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite. Sus manos callosas descansaban sobre sus rodillas, pero su mente estaba lejos de la quietud que lo rodeaba. Desde el momento en que el profeta Samuel había ungido a David, el corazón de Isaí había estado en constante reflexión. El recuerdo de aquel día seguía fresco en su memoria. Podía ver a Samuel vertiendo el aceite sobre la cabeza de David, declarando que Yahvé lo había elegido como rey de Israel. Podía sentir la mezcla de asombro, orgullo y desconcierto que había llenado su corazón. Incluso ahora, días después, las preguntas seguían pesando sobre él. ¿Cómo había pasado por alto lo que Yahvé veía en su hijo menor? ¿Había subestimado el valor de David simplemente porque parecía diferente de sus hermanos? Isaí levantó la vista hacia la pequeña ventana de su casa, a través de la cual se veía el cielo estrellado. Siempre había encontrado consuelo en mirar las estrellas, recordando la promesa de Yahvé a Abraham de que su descendencia sería tan numerosa como ellas. Esa noche, sin embargo, se sintió pequeño bajo la inmensidad del cielo. Sus pensamientos lo llevaron a considerar no solo a David, sino a toda su familia y su papel como padre. Como todos los padres, Isaí había tenido expectativas para sus hijos. Había visto en Eliab, Abinadab y Samá el potencial de líderes fuertes, hombres que podían proteger a su familia y representar su nombre con honor en la comunidad. Había valorado su fuerza física, su carisma y su habilidad para cumplir con las tareas que les asignaba. David, en cambio, había sido diferente desde el principio. Más reservado, más reflexivo, y con una inclinación hacia la música y la contemplación que no encajaban en la imagen tradicional que Isaí tenía de un líder. Isaí se preguntó si, en su deseo de preparar a sus hijos mayores para el futuro, había descuidado el espíritu único de David. Había visto en él a un pastor, no a un rey, a un niño, no a un líder. Pero Yahvé había mirado más allá de lo superficial, más allá de lo que Isaí, con todas sus buenas intenciones, había sido capaz de ver. Mientras reflexionaba, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Era Nitzebet, que se acercó y se sentó junto a él. Ella lo miró con ternura, reconociendo las emociones que su esposo estaba enfrentando. «Has estado muy callado desde ese día», dijo ella con delicadeza. «¿Qué es lo que te inquieta tanto, Isaí?» Él suspiró profundamente, tomando un momento antes de responder. «No puedo dejar de pensar en lo que Samuel dijo, que Yahvé no mira como los hombres, que él ve el corazón. Me pregunto si he fallado como padre, si debí haber visto en David lo que Yahvé vio. ¿Cómo no me di cuenta de que había algo especial en él? Me siento ciego, Nitzebet».
Ella colocó una mano en la de Isaí, y le habló con la sabiduría que siempre había admirado en ella. Isaí, no creo que hayas fallado. Eres un buen padre. Has guiado nuestra familia con fe y con amor, pero los caminos de Yahvé son mucho más altos que los nuestros. No podemos entender todo lo que Él hace, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. David siempre ha sido especial, pero tal vez no era nuestro papel verlo desde el principio. Tal vez Yahvé quería que David creciera en la humildad de los pastizales, lejos de las expectativas y los elogios, para formarlo a su manera. Las palabras de Nitzebet resonaron en Isaí. Recordó las muchas veces que había visto a David regresando de los campos, cantando con alegría o cargando a una oveja herida sobre sus hombros. Había visto su diligencia, su compasión y su devoción, pero tal vez no había comprendido su verdadero significado. Ahora, con la perspectiva que le daba el evento de la unción, comenzaba a entender que David no había sido relegado a los pastizales como un acto de descuido, sino como parte de un plan divino que estaba más allá de su control. Isaí inclinó la cabeza y cerró los ojos, ofreciendo una oración silenciosa a Yahvé. Señor, perdóname si he sido lento para entender tus caminos. Gracias por mostrarme que tu mirada va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Ayúdame a ser el padre que David necesita, mientras camina hacia el destino que tú has preparado para él. Esa noche, Isaí decidió cambiar su enfoque. Ya no miraría a David con la misma lente de expectativas que había usado con sus hermanos. En cambio, buscaría comprender y apoyar al joven que Yahvé había elegido, confiando en que su papel como padre no era definir el destino de sus hijos, sino guiarlos con amor y fe mientras caminaban hacia los propósitos divinos. A la mañana siguiente, Isaí llamó a David para acompañarlo al mercado. Fue un gesto pequeño, pero para David, significó mucho. Mientras caminaban juntos por los caminos polvorientos de Belén, Isaí comenzó a hablar con su hijo de una manera diferente, no como un pastor que instruye, sino como un padre que escucha. Era el comienzo de una relación renovada, marcada por el reconocimiento de que Yahvé estaba obrando en sus vidas de maneras que ninguno de ellos podía prever. En las colinas de Judea, Isaí aprendió una lección que quedaría grabada en su corazón. La grandeza no siempre se presenta de la manera que esperamos, pero siempre se revelan los propósitos de Dios. Y así, con una mezcla de humildad y esperanza, Isaí se preparó para los días que vendrían, sabiendo que su familia estaba destinada a ser parte de algo mucho más grande de lo que él había imaginado. El amanecer en Belén traía consigo un aire de aparente normalidad, pero para Isaí, cada día estaba lleno de incertidumbre. Desde el momento en que el profeta Samuel ungió a David como rey, la vida de su familia había cambiado de manera irreversible. Aunque las tareas cotidianas en los campos y los pastizales continuaban, una sombra de tensión se cernía sobre ellos. Saúl, el rey actual, seguía en el trono, y David, aunque ungido, no había asumido aún su lugar. Este tiempo de espera, de transición entre lo que era y lo que debía ser, probaba la fe y el carácter de Isaí. David había comenzado a destacar más allá de las colinas de Belén. Su habilidad con la lira y su don para componer salmos lo habían llevado a la corte de Saúl, donde su música calmaba al rey en momentos de angustia. Isaí, aunque orgulloso de los talentos de su hijo, sentía un constante nudo en el estómago. Sabía que la posición de David en la corte no solo era un honor, sino también un riesgo. Saúl era conocido por sus cambios de humor, y cualquier malentendido podía poner en peligro a su hijo. Las noticias de David también llegaban desde los campos de batalla.
Había derrotado al gigante filisteo Goliat con solo una honda y una piedra, un acto que lo convirtió en un héroe para Israel. Isaí escuchó las historias con una mezcla de asombro y preocupación. Sabía que tal fama traería tanto admiradores como enemigos. Los cánticos de las mujeres de Israel, que celebraban a David diciendo, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000, eran un presagio de tensiones entre el joven pastor convertido en guerrero y el rey que aún gobernaba. Una tarde, mientras Isaí trabajaba en el campo junto a Nitzebet, compartió sus pensamientos con ella. ¿Cómo podemos estar tranquilos, Nitzebet? David es ahora un hombre conocido en toda Israel. Saúl seguramente ve en él una amenaza, y nosotros estamos atrapados en medio de esta tensión. ¿Qué será de nuestra familia si esto se convierte en un conflicto abierto? Nitzebet, con su habitual sabiduría y calma, respondió. Isaí, recuerda quién eligió a David. No fue Samuel, no fueron los ancianos, y ciertamente no fue Saúl. Fue Yahvé. Él no ungió a nuestro hijo para abandonarlo a mitad del camino. No conocemos el plan completo, pero sabemos que Dios es fiel. Debemos confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Isaí asintió, aunque las preocupaciones no se desvanecieron del todo. Su fe era fuerte, pero como cualquier padre, temía por la seguridad de su hijo y por las implicaciones que todo esto tendría para su familia. Las tensiones entre David y Saúl aumentaban, y las noticias de los arranques de ira del rey llegaban hasta Belén. Isaí comenzó a preguntarse si sería prudente que David regresara a su hogar, lejos de la corte y de los peligros que lo rodeaban. Pero David, ahora un hombre de propósito firme, no veía las cosas de la misma manera. Aunque sabía que la relación con Saúl era frágil, confiaba en que Yahvé lo estaba guiando. En una visita breve a casa, compartió sus pensamientos con Isaí. Padre, sé que te preocupas por mí, y lo entiendo. Pero no puedo huir del llamado que Yahvé ha puesto en mi vida. Él me ha protegido contra leones, osos y filisteos. ¿Por qué no habría de protegerme ahora? Debemos seguir confiando en su plan, incluso cuando parezca incierto. Las palabras de David, llenas de fe y determinación, fortalecieron a Isaí de una manera que no esperaba. Aunque seguía sintiendo el peso de las tensiones políticas y espirituales, comenzó a ver a su hijo menor no solo como un joven talentoso, sino como un instrumento en las manos de Dios. Mientras las tensiones en Israel aumentaban, Isaí también enfrentaba presiones en su comunidad. Algunos vecinos comenzaron a cuestionar la posición de la familia, preocupados de que su conexión con David pudiera traer problemas a Belén. Había quienes admiraban a David y veían en él un futuro glorioso, pero otros temían que su creciente fama atrajera la ira de Saúl, y con ello, un conflicto directo. Isaí, siempre respetado como un líder en Belén, se vio obligado a mediar en estas tensiones. En una reunión con los ancianos, habló con claridad. Entiendo sus preocupaciones, pero debemos recordar que no somos los que elegimos a David, fue Yahvé. Si Él ha decidido levantar a alguien de nuestra familia, no es por mérito nuestro, sino por su propósito. Les pido que confíen en que Él cuidará no solo de mi casa, sino de toda nuestra comunidad. Aunque sus palabras trajeron cierta calma, Isaí sabía que no sería fácil mantener la unidad. La incertidumbre seguía pesando sobre todos, pero también sabía que su deber como padre y líder era permanecer firme en la fe y en su compromiso con Yahvé. A medida que pasaban los meses, Isaí comenzó a comprender que los eventos en torno a David no eran solo una prueba para su hijo,
sino también para él y toda su familia. La unción de David como rey no era un evento aislado, era parte de un plan divino mucho más grande que aún estaba en desarrollo. Isaí, en su humanidad, luchaba con los temores y las dudas, pero también se encontraba fortalecido por la certeza de que Yahvé estaba al mando. En las noches silenciosas de Belén, mientras el mundo parecía detenido bajo el cielo estrellado, Isaí meditaba en las palabras de los profetas y en las promesas de Dios. Aunque no podía ver el final del camino, sabía que la fidelidad de Yahvé no fallaría. Con esa confianza, se preparó para enfrentar los días venideros, con la esperanza de que, sin importar los desafíos, la voluntad de Dios prevalecería. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas de Belén, y la luz dorada bañaba los campos que Isaí había cuidado durante toda su vida. Sentado en una roca cerca de sus pastizales, con el cayado que había usado desde joven apoyado en sus rodillas, Isaí contemplaba su vida. El aire estaba tranquilo, y los sonidos del rebaño en la distancia eran un recordatorio de la constancia de su labor, una rutina que había marcado los días de su existencia. Sin embargo, esa tarde, su mente estaba lejos de lo cotidiano. Isaí no era un hombre que buscara reconocimiento ni poder. Había aceptado desde siempre su papel como un pastor y agricultor en una aldea pequeña, centrado en proveer para su familia y servir a Yahvé con devoción. Pero los eventos recientes, especialmente el ascenso de David, habían cambiado su perspectiva. Ahora entendía que su vida, aunque aparentemente sencilla, formaba parte de algo mucho más grande de lo que alguna vez pudo imaginar. Desde la visita de Samuel, Isaí había sentido una mezcla de emociones: asombro, gratitud y un peso de responsabilidad que nunca antes había conocido. Su familia, marcada por generaciones de fe y humildad, estaba en el centro de un plan divino. La idea de que uno de sus hijos fuera no solo el rey de Israel, sino parte de un linaje que llevaría al cumplimiento de las promesas de Yahvé, lo llenaba de humildad y asombro. Mientras reflexionaba, los recuerdos de su infancia comenzaron a regresar. Recordó las historias que su padre, Obed, solía contarle sobre Booz y Ruth. Le hablaba de cómo Booz, un hombre justo, había redimido a Ruth, una extranjera, convirtiéndola en parte del pueblo de Israel. Esa unión, nacida del amor y la obediencia a Yahvé, se había convertido en la raíz de su linaje. En ese momento, Isaí comprendió algo profundo. El propósito de Dios siempre había estado presente en su familia, incluso en los momentos más simples. Isaí pensó en sus propios días como un joven pastor, cuidando ovejas en las mismas colinas donde David ahora pasaba sus días. Nunca había considerado que su trabajo tuviera mayor trascendencia que la de proveer para su hogar. Sin embargo, ahora veía con claridad que cada decisión, cada sacrificio y cada acto de obediencia habían contribuido a un propósito mayor. La vida sencilla que había llevado no era una limitación, sino un testimonio de cómo Yahvé usaba lo ordinario para lograr lo extraordinario. Nitzebet, quien lo observaba desde la puerta de la casa, salió a su encuentro. Se sentó junto a él, como había hecho tantas veces a lo largo de los años, y le ofreció una sonrisa cálida. «Te he visto pensando mucho últimamente», dijo ella con suavidad. «¿Qué pasa por tu mente, Isaí?» Él suspiró, buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando lo que significa todo esto, Nitzebet. Nuestra familia, nuestra historia. Cuando era joven, nunca imaginé que mi vida sería más que cuidar ovejas y trabajar en los campos. Pero ahora veo que Yahvé ha tenido un plan desde mucho antes de que yo siquiera existiera.
David es parte de ese plan, y nosotros, de alguna manera, también lo somos. Nitzebet asintió, su mirada llena de comprensión. Siempre he creído que Yahvé nos ve más allá de lo que nosotros podemos vernos. Él vio algo en nuestra familia, algo que nosotros mismos no podíamos imaginar. Pero no creo que se trate solo de David. Tú también has sido parte de esto, Isaí. Tus decisiones, tu fe y tu trabajo han preparado el camino para lo que está por venir. Las palabras de Nitzebet tocaron un lugar profundo en el corazón de Isaí. Durante tanto tiempo, había considerado su papel como secundario, como el de un simple hombre trabajando para sostener a su familia. Pero ahora comenzaba a ver que, en los ojos de Yahvé, ningún acto de fe y obediencia era pequeño. Su vida, con todas sus luchas y triunfos, era un hilo en el gran tapiz de la historia de Israel. Esa noche, Isaí se sentó con sus hijos y habló con ellos de una manera que no había hecho antes. Les contó las historias de su linaje, de Ruth y Booz, y de cómo cada generación había sido un eslabón en la cadena de la promesa divina. Habló de la fidelidad de Yahvé, de cómo él había guiado a su familia a través de tiempos de abundancia y escasez. Sus palabras estaban llenas de gratitud y humildad, y sus hijos, incluso los mayores, escucharon con respeto y atención. David, quien estaba sentado al final de la mesa, levantó la vista hacia su padre. Había algo en su mirada que Isaí no podía ignorar, una mezcla de comprensión y responsabilidad. Padre, tus palabras nos muestran que Yahvé tiene un propósito más grande para nosotros de lo que podemos entender. Quiero vivir de una manera que honre ese propósito, como tú lo has hecho. Isaí sintió un nudo en la garganta, pero logró responder con una voz firme. David, recuerda siempre esto, no es el poder ni el prestigio lo que define a un hombre, sino su fidelidad a Yahvé. Si permaneces fiel, no importa cuán grande sea el llamado, Él te sostendrá. En los días que siguieron, Isaí comenzó a vivir con una nueva perspectiva. Aunque los desafíos no desaparecieron y las tensiones seguían presentes, encontró consuelo en saber que su vida tenía un propósito eterno. Su papel no era liderar ejércitos ni ocupar un trono, pero su legado estaba arraigado en algo mucho más profundo, ser el fundamento sobre el cual Yahvé construiría el futuro de Israel. Isaí comprendió que la verdadera grandeza no radica en las apariencias externas, sino en ser parte de los planes de Dios, incluso cuando no se pueden ver en su totalidad. En su corazón, abrazó con gratitud el lugar que Yahvé le había dado en la historia de su pueblo, sabiendo que, a través de él, se cumpliría la promesa del Mesías, el rey que reinaría para siempre. Así, en la tranquilidad de Belén, Isaí continuó su vida, no como un hombre ordinario, sino como alguien que había sido llamado a un propósito eterno. Las noticias de las victorias de David comenzaron a extenderse como el viento que barría las colinas de Judea. Cada relato traía consigo una mezcla de orgullo y expectativa para Isaí. David, el pastor que una vez había cuidado las ovejas de la familia, ahora lideraba hombres en batallas contra los enemigos de Israel. Los filisteos, que durante tanto tiempo habían sido una amenaza constante, comenzaban a retroceder ante la habilidad estratégica y el valor de aquel joven cuya fuerza no residía en las armas, sino en su fe inquebrantable en Yahvé. Isaí escuchaba con atención los relatos que llegaban a Belén. Hombres que habían luchado junto a David hablaban con admiración de su liderazgo, describiéndolo como un hombre que no solo guiaba con valentía, sino que también cuidaba de los suyos con compasión. David no era como otros líderes.
No buscaba la gloria para sí mismo ni imponía su autoridad con dureza. Era un líder siervo, alguien que ponía las necesidades de su pueblo por encima de las suyas. Sin embargo, junto con estas noticias llegaron también relatos de las crecientes tensiones entre David y el rey Saúl. Isaí, aunque no estaba directamente involucrado en los asuntos de la corte, no podía ignorar el peligro que esto representaba. Sabía que Saúl, en su desesperación, veía a David como una amenaza para su trono y que su hostilidad crecía con cada victoria que David conseguía. Una tarde, mientras trabajaba en los campos, Isaí fue interrumpido por uno de los hermanos mayores de David, que regresaba de visitar a su hermano en un lugar apartado. «Padre, David está huyendo de Saúl», dijo con voz grave. «El rey ha intentado quitarle la vida más de una vez. Ahora vive escondido, moviéndose de un lugar a otro con un grupo de hombres leales». El corazón de Isaí se llenó de preocupación al escuchar esas palabras. Aunque confiaba en que Yahvé protegería a David, no podía evitar sentir el peso del peligro que enfrentaba su hijo. Esa noche, después de cenar, reunió a su familia para orar juntos. Sus palabras reflejaban tanto su amor por David como su fe en los planes de Dios. «Señor, tú ungiste a mi hijo para un propósito que aún no comprendemos del todo. Protégelo en estos tiempos de peligro, y dale la sabiduría para caminar en tu voluntad. Ayúdanos a confiar en que tus promesas se cumplirán, incluso cuando los caminos parezcan inciertos». Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio lleno de expectativa. Isaí sabía que el destino de David no solo afectaría a su familia, sino a toda la nación de Israel. A pesar de las dificultades, nunca dejó de recordar las palabras de Samuel y la certeza de que Yahvé había elegido a David con un propósito claro. En medio de la incertidumbre, Isaí encontró consuelo al reflexionar sobre la soberanía de Dios. Pasaron meses, y finalmente llegaron noticias que marcaron un giro en la historia. Saúl había muerto en batalla, y David había sido proclamado rey en Hebrón por la tribu de Judá. Aunque aún quedaban desafíos, este evento fue un momento de esperanza para Isaí y su familia. El niño que había sido ungido en el patio de su casa ahora llevaba la corona, y con ella, la responsabilidad de liderar a Israel. Isaí, aunque ya entrado en años, viajó a Hebrón para ver a David. Cuando llegó, fue recibido con el respeto y el cariño que su hijo menor siempre le había mostrado. A pesar de su nueva posición, David seguía siendo el mismo joven humilde que había cuidado las ovejas y compuesto salmos en las colinas de Belén. «Padre, todo lo que soy se lo debo a Yahvé y a lo que aprendí en nuestra casa», dijo David mientras se arrodillaba ante Isaí, un gesto que dejó claro que, a pesar de ser un rey, nunca olvidaría sus raíces. Isaí, con lágrimas en los ojos, colocó una mano en el hombro de su hijo. «David, siempre supe que Yahvé tenía un propósito para ti, pero verlo cumplirse es más de lo que hubiera imaginado. Sé que aún habrá desafíos, pero confío en que Él estará contigo en cada paso». Con el tiempo, Isaí vio cómo el reinado de David comenzaba a traer estabilidad y esperanza a Israel. Bajo su liderazgo, las tribus comenzaron a unirse, y los enemigos que una vez amenazaron al pueblo de Dios fueron vencidos. Sin embargo, Isaí sabía que el legado de David no era solo político o militar. Había algo más grande en juego, algo que trascendía su tiempo. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Isaí comenzó a comprender que su familia no solo había sido elegida para liderar en su generación, sino para ser parte del cumplimiento de la promesa divina de redención. Desde Ruth y Booz,
pasando por él mismo y ahora a través de David, Yahvé estaba trazando una línea que llevaría al Mesías prometido, aquel que reinaría eternamente. Isaí, quien había comenzado su vida como un humilde pastor, encontró paz en saber que su labor, sus sacrificios y su fe no habían sido en vano. En las colinas de Belén, donde los días transcurrían con aparente sencillez, se había gestado un propósito eterno. Ahora, mientras miraba hacia el futuro, veía con claridad que Yahvé era fiel a sus promesas y que su voluntad siempre prevalecía. Con esta certeza, Isaí continuó sus días, rodeado de su familia y con el corazón lleno de gratitud. Sabía que el camino de Israel no estaba completo, pero también sabía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había llamado a su hijo menor, cumpliría cada una de sus palabras. El futuro de Israel estaba asegurado, porque estaba en las manos del Rey Eterno, cuya llegada sería el cumplimiento final de todas las promesas. Y así, Isaí, el hombre humilde de Belén, cerró su historia terrenal con la certeza de que su linaje sería parte del plan más grande jamás concebido, la redención de la humanidad a través del Mesías prometido. Desde sus días como pastor hasta ver a su hijo David coronado como rey de Israel, Isaí aprendió que la verdadera grandeza no reside en el poder o el reconocimiento humano, sino en la obediencia y la fe en Yahvé. Su legado, aunque sencillo en apariencia, sería eterno. Si te ha inspirado esta historia de fe, perseverancia y propósito, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Déjanos tus comentarios y reflexiones sobre cómo los planes de Dios se manifiestan incluso en las vidas más humildes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas descubran la riqueza de las historias bíblicas y cómo nos enseñan a confiar en el plan perfecto de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia jamás contada de Isaí.